Es un placer darles la bienvenida y también una circunstancia que nos viene sobrevenida de poner punto final con la conferencia de hoy a un interesantísimo ciclo sobre caravallismo, como todos ustedes saben, pero sí tenemos la fortuna de contar con el director de este ciclo para impartir la conferencia de hoy. Y esto para mí es un placer particular y especialísimo, puesto que es siempre un gusto presentar a un muy querido compañero del Museo del Prado. David García Cueto procede del mundo universitario, es profesor de la Universidad de Granada, donde también se doctoró, y el Museo del Prado tuvo el privilegio de contar con su incorporación en 2020 como jefe de conservación. Es ahora mismo jefe de conservación de pintura italiana y francesa del barroco en nuestro museo. Estoy seguro de que todos ustedes, o casi todos ustedes, habrán visto una exposición que se hizo célebre y que bueno, fue merecedora de un reconocimiento especial, como la exposición principal del 2003, que estuvo dedicada a Guido Reni, que es uno de los temas, el de la pintura boloñesa, que figuran en su elenco de asuntos de investigación. Tiene publicaciones importantes sobre la pintura boloñesa y la pintura española, también algunas dedicadas a pintores españoles del barroco, como Claudio Coello, y la relación Italia-España está entre sus objetos de estudio principales, así como las copias y la circulación de copias y, por lo tanto, el lenguaje artístico en el mundo hispánico. Bien, es una enorme suerte contar con él. Yo, como directora del Centro de Estudios, realmente tengo siempre muy en cuenta quién interviene, y realmente uno de los conferenciantes más brillantes, más elocuentes, mejor comunicadores es verdaderamente quien hoy les va a hablar, y bueno, además que está muy viajado, no solo procede de universidades españolas, sino que también ha tenido estancias en otras universidades, en centros de investigación como el Instituto de Historia del Arte y Arqueología Española de Roma. También muy recientemente estuvo en el Getty Institute. En fin, que nos va a aportar muchísimo y va a ser un gran gusto escucharle. Muchas gracias por en fin, tu dirección del curso y ahora por tu intervención. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias al profesor Javier Arnaldo por estas palabras tan afectuosas y también por haberme encomendado en su día la dirección de este ciclo de 5 conferencias que clausuramos en el día de hoy. Ha tratado de aportar algunas de las novedades que la investigación ha ido ofreciendo en estos últimos años en torno a la figura de Caravaggio y de su enorme estela. Y bueno, este tema no podemos en absoluto darlo por agotado, yo diría ni siquiera a un 75%. Es todavía mucho lo que nos queda por saber de este extraordinario fenómeno cultural en la Europa de finales del siglo XVI y buena parte del XVII. En la intervención de esta tarde, en la que agradezco muchísimo la presencia fiel de los presentes y también la de los amigos que me acompañan, pues voy a intentar hacer algunas reflexiones desde la colección de pintura naturalista del Museo del Prado, es decir, de aquella vinculada con Caravaggio y su estela. Voy a intentar hacer algunas reflexiones sobre cómo esta pintura se expone y también pues de dónde procede. En algunos casos tenemos información abundante en este sentido, en otra bastante más
más raquítica, pero intentaré pues, bueno, ofrecerles una panorámica de esa presencia de la pintura del naturalismo en el Museo del Prado a través de la figura fundacional, podríamos decir, que es la del propio Caravaggio. Y así pues concluiría el ciclo, que tuvo, como muchos de ustedes recordarán, 2 conferencias iniciales dedicadas a la propia figura de Caravaggio, con la doctora Gudrun Svodova y la profesora Cristina Terzaghi, y luego 2 sobre la extensión del caravallismo debidas a la profesora Ana Diegues y al profesor Rafael Japón, con lo cual, pues bueno, al final la quinta, la impar de las conferencias, pues será la que barre para casa y habla, como el título ya anticipa, del Museo del Prado. Bueno, pues esto que les decía tiene que ver con el carácter casi inagotable que la figura de Caravaggio parece tener en nuestra cultura occidental, tanto por lo extraordinario de su arte, que sin duda es lo que va en primer lugar, pero también por lo fascinante, lo controvertido de su personalidad. Aquí le vemos ataviado con el escudo de caballero de la Orden de Malta, que ostentó pues, muy pocos meses, ya en la etapa final de su vida. Y este retrato, no de mucha calidad ejecutiva, pero sí a lo mejor de una cierta intensidad emotiva, de una cierta penetración psicológica, pues nos permite un poco para esa evocación inicial del personaje que será el hilo conductor de la tarde de hoy. Y bueno, pues su propia vida, como saben, pues llevó a que a lo largo de su itinerario vital él recorriese distintos lugares de la geografía italiana. El punto que ven más arriba, en rojo, pues se refiere a la Lombardía y concretamente a la ciudad de Milán, donde él nace y recibe su primera formación. Sucesivamente se trasladará a Roma y allí es donde va a tener el grueso de su carrera y también pues donde cosechará el mayor éxito por parte de los entendidos de arte de su tiempo. De Roma, ese asesinato de su competidor deportivo, pero también enemigo en muchos aspectos vitales, le llevó a huir hacia Nápoles. Vemos también ese punto en el Golfo Napolitano y sucesivamente pasaría por la isla de Malta, que aquí no vemos. Vemos también unos puntitos en Sicilia, eso sí, que se referirían a la costa este de la isla y a la ciudad de Palermo, por la que él pasa de manera efímera, para luego emprender de nuevo un viaje de vuelta hacia Nápoles y a Roma, antes de llegar a la cual, como saben, pues le alcanzaría la muerte. Todo este ciclo que hemos venido teniendo a lo largo del mes de mayo y este primer tramo de junio, pues tuvo como detonante la limpieza y estudio técnico de la única obra de Caravaggio que por ahora posee el Museo del Prado, que es este David y Goliat. La pintura fue restaurada en 2023 por Almudena Sánchez, permitiendo pues, comprender mucho mejor la composición, ciertos detalles muy sensibles de los juegos lumínicos y también pues, pudimos indagar un poco más sobre su procedencia. Se creía que esta pintura estaba en España solo desde tiempo de Carlos III y ya pues con la documentación de archivo que pude realizar con motivo de este trabajo de limpieza en colaboración con la doctora Gloria Martínez Leiva, pues se pudo retrotraer su presencia en la corte española posiblemente hasta tiempos de Felipe IV, ya pues, por tanto un siglo antes. Pero todavía es una pintura de la que no sabemos su génesis, no sabemos para quién se hace, no sabemos por qué vía exacta llega a España y por tanto pues todavía sigue siendo, a pesar de ese avance que realizamos en 2023, objeto de futura profundización por los estudiosos que se dedican a este ámbito de la pintura. Cuando tuvimos la obra restaurada, el director Miguel Falomir me encomendó que pensase en una nueva instalación, no solo de la obra en sí, del David y Goliat de Caravaggio, sino de toda la colección de pintura naturalista. Esta pintura naturalista, tradicionalmente, en el Museo del Prado había sido expuesta, dividida en escuelas nacionales. Como ya ustedes saben, se trata de un fenómeno que engloba a gente pues de muchos orígenes geográficos, españoles, franceses, por supuesto italianos, neerlandeses, y por lo general el Prado había seccionado en función de la nacionalidad del autor la colección de pintura del naturalismo. Por el contrario, pues la idea que pusimos en marcha en 2023 fue la de reunir a todos los integrantes de esta corriente sin escindirlos en las distintas nacionalidades a las que pertenecían. Y eso pues llevó a configurar un par de salas, las salas 7 y 7A, donde dialogan franceses,
franceses, flamencos, italianos, españoles. Aquí ven algunas de las obras que están expuestas en ese contexto, que pertenecen a la colección del museo y que iremos, en parte, evocando a lo largo de la charla que sigue estos próximos minutos. Y bueno, pues esto supuso una novedad en el Museo del Prado. Sí que es cierto que ya otras instituciones hermanas en el panorama internacional pues habían optado por abolir esa división en escuelas nacionales para hacer triunfar lo esencial, que es la idea de una corriente transnacional que, partiendo de la influencia de Caravaggio, pues se extiende por buena parte de Europa, pero el Museo del Prado, como les digo, hasta 2023 pues había sido, en un cierto sentido, conservador a la hora de exponer segregado por nación de origen de los distintos pintores. Buscando en el archivo fotográfico del museo, he encontrado estos testimonios de finales de los años 70, cuando el David y Goliat de Caravaggio se encontraba en una sala de la segunda planta norte de este edificio Villanueva. Serían las salas que ahora, con una instalación preciosa realmente, llevada a cabo por mi compañero Alejandro Vergara, exhiben buena parte de la pintura flamenca del siglo XVII. Pero así es como lucían estas salas a finales de los años 70, exponiendo algo de la pintura italiana del siglo XVII, con Caravaggio al centro, pero fíjense, un Caravaggio al centro un poco ninguneado, con un gesto, podríamos decir, de mobiliario museal que hoy día no se nos ocurriría, y es colocar un banco justo debajo del Caravaggio para que el visitante se sentase de espaldas a la pintura, ¿no? Esto, bueno, pues da un poco cuenta de cómo los valores dentro de la historia del arte, si ustedes me permiten, casi como las acciones en la bolsa de comercio, pues van fluctuando. Y qué duda cabe que en los años 70 pues había, al menos entre los especialistas, una apreciación de Caravaggio, pero no era seguramente un objeto de gran público, de gran interés social, como sí que lo es en la actualidad. Y bueno, pues convivía con otras obras del siglo XVII italiano, propiedad del museo. Aquí ven la pared enfrentada en esa misma sala. Algunas de estas pinturas las mantenemos hoy día expuestas y van a ser parte de esta presentación. Otras, por el contrario, pues las hemos retirado o por su deficiente estado de conservación o porque no son realmente lo que se pensaba en este tiempo. Es decir, son peores, de peor autoría de lo que a finales de los años 70 se creía. Bueno, vuelvo otra vez a provocar su retina con esta serie de puntitos rojos sobre el mapa de Europa, en esta ocasión para hacernos una idea muy superficial y en absoluto exhaustiva de los múltiples centros de difusión que esta pintura de influencia caravallesca va a tener en nuestro continente. No están en absoluto todos los lugares, hay muchos más. He puesto solo algunos que son principales, que son importantes, pero aparte de los que aquí ven, pues podrían valorarse otros en el sur de Alemania, en otras ciudades de Francia, de la península ibérica, de la propia Italia, pero bueno, ya ven que hay un punto que sobresale en tamaño y que todos podemos con facilidad ubicar. Se trata del que corresponde a la ciudad de Roma, puesto que Roma, como sede del papado, como gran capital aristocrática, como ciudad internacional en la que recalan multitud de peregrinos, de visitantes procedentes de múltiples lugares del continente y no solo, pues va a ser la que ponga en marcha un mecenazgo más potente, la que tenga un mercado de arte más dinámico y donde de alguna forma aquellos que buscaban un avance en su carrera como pintores pues tenían una serie de oportunidades que difícilmente podían encontrar, al menos en esa dimensión, en otros lugares del continente europeo. Roma no solo será la ciudad en la que Caravaggio desarrolle el momento más fructífero y significativo de su carrera como pintor, sino también el epicentro de este fenómeno. Desde allí será desde donde luego incontables autores de muchas nacionalidades propaguen el estilo que él había defendido en múltiples lugares de nuestra geografía europea. Y en este sentido, para evocar ese valor de epicentro de la ciudad de Roma, les traigo aquí una comparativa entre este famoso autorretrato de Caravaggio como Baco enfermo, que pertenece a la Galería Borghese, el que ven a su izquierda, más en pequeño, con una pintura pues hecha en torno a 40-45 años más tarde, también en la ciudad de Roma, por un autor llamado Michelangelo Cerquozzi, que retoma en una clave distinta ese modo de
pintar pues a personajes que están en la transición entre la niñez y la adolescencia, y también por acercarse con un carácter bastante verista, emocionante, a la captación de los detalles de la naturaleza. Y bueno, este Michelangelo Cerquozzi fue un autor que trabajó bastante para los españoles que estaban asentados en Roma o que estaban de paso por Roma en los años 30-40 del siglo XVII. El Museo del Prado pues posee esta obra un poco, podemos decir, recuerdo de ese valor que este autor tuvo para los españoles que estaban entonces pasando por Roma, y nos sirve también para hablar de la vitalidad del legado de Caravaggio. Caravaggio fallece, como ustedes a esta altura ya han escuchado en bastantes ocasiones y como saben, en 1610, y pues su legado va a permanecer vigente no menos de 40 años. Después de su muerte va a ser todavía un movimiento lo bastante poderoso como para poder reconocerse cuál es su origen y cuál es su paternidad, al menos durante 4 décadas más. Y este Michelangelo Cerquozzi pues podría ser uno de estos últimos que se dedica todavía a cultivar un legado emanado del arte de Caravaggio. Por eso estas imágenes que aquí ven en pantalla, en cierta medida tienen el valor de principio y de final. Una obra juvenil de Caravaggio, una obra tardía dentro de la corriente que evoca su legado. Los que tuvieron la oportunidad de formarse o de al menos tener alguna práctica pictórica directamente con Caravaggio, como ustedes saben, son pocos. Y sobre esos pocos hay algunos nombres de los que no tenemos certeza absoluta. Uno del que, por el contrario, sabemos que sí que tuvo una interacción directa con Caravaggio fue este personaje que conocemos como Cecco del Caravaggio. Alcanzó unas cotas considerables como pintor en la misma órbita del maestro, de las atmósferas en penumbra, los focos lumínicos dirigidos, los personajes populares, y cuenta de ello pues da esta pareja de mujer con paloma y hombre con liebre, que en su día fueron de la reina Isabel de Farnesio y que hoy día tenemos repartidos entre el Museo del Prado, la chica está con nosotros en la sala 7A, y el compañero actualmente en el Palacio de la Granja de San Ildefonso, propiedad del Patrimonio Nacional. Otro personaje del que no hay todavía una certeza del todo absoluta, que se formara o que estuviera un tiempo junto a Caravaggio aprendiendo, interactuando con él, no hay una certeza absoluta, pero sí que jugó en todo caso un papel muy importante en la difusión de su estilo fue Bartolomeo Manfredi. Este Bartolomeo Manfredi va a hacer suyos temas de Caravaggio, tensiones, podríamos decir, psicológicas en los personajes que congrega, por supuesto el lenguaje pictórico en sí. Aquí les traigo la contraposición de una obra famosa de nuestro protagonista, esta Buenaventura, en la versión de los Museos Capitolinos de Roma, y a la derecha una evocación de ese mismo tema hecha por este Bartolomeo Manfredi que se encuentra en el Museo de Detroit. Desde el punto de vista técnico, Manfredi nunca va a llegar a las cotas de excelencia, al refinamiento ejecutivo que Caravaggio tiene cuando se lo propone, pero sí que va a hacer un papel de transmisor muy interesante, sobre todo de cara a lo que va a ser los pintores del norte de Europa. Este Manfredi va a hacer de nexo entre esa corriente de Caravaggio que se abre con tanta fuerza en Roma y los pintores, sobre todo neerlandeses del norte de Europa, que acuden a la capital pontificia pues intentando medrar en sus carreras y también ofrecer pues muestra de sus respectivas capacidades. Bueno, decía antes que todos tenemos ya presentes pues, ese momento en el que de una forma bastante dramática, casi siendo un colofón perfecto a esa vida de aventurero que en cierta medida llevó el pintor Caravaggio, él fallece en 1610 intentando alcanzar la ciudad de Roma, donde esperaba encontrar el perdón papal a lo que había sido ese homicidio por él cometido. Pero pues Caravaggio, como sabemos, fallece cuando está en torno a los 40 años de su vida, y eso pues va a provocar también un cierto vacío en el mercado del arte, semejante al que cualquier artista glorioso de nuestro presente dejaría si falleciera de una manera prematura. A lo mejor pues hemos tenido ejemplos en estos últimos años pues, de cantantes que han fallecido de manera muy prematura y han dejado pues, no solo un shock, sino un gran vacío entre los que consumían su música. Me viene ahora, pues, por ejemplo, el caso de Amy Winehouse, ¿no? Esta chica británica que después de fascinar al planeta pues, falleció de manera muy temprana.
temprana. Hemos de imaginar algo relativamente parecido en torno a la figura de Caravaggio, con una consecuencia que resulta muy fácil de entender. Cuando él fallece, pues lógicamente ya no existe la posibilidad de que se generen nuevas obras de su mano. La única posibilidad que cabe es la de realizar copias de esas obras por manos de terceros más o menos cualificados, y las obras de Caravaggio que quedan en el mercado o que están disponibles van a incrementar su precio de una manera notabilísima, incluso en fechas muy inmediatas, muy cercanas a lo que sería su fallecimiento. Y fíjense, aquí les traigo una carta que un médico, coleccionista, estudioso de arte, escritor sobre temas artísticos, que estaba en la ciudad de Roma, en tiempos de Caravaggio, llamado Giulio Mancini, una carta que este personaje, que había coleccionado obra de Caravaggio, le manda a su hermano, a uno de sus hermanos, llamado Dei Febo, y en esta carta él, una de las cosas que menciona es cómo, después de la muerte de Caravaggio, las obras de su mano están incrementando enormemente su valor económico, claro, como simple consecuencia de que ya no pueden producirse más. Y recomienda a su hermano que el Caravaggio que tienen en familia, pues que se hagan de rogar a la hora de venderlo, porque eso va a incrementar todavía más su valor. Es curioso que, no obstante, ofrece una comparativa que permite saber que otro artista también muy famoso entonces y que había muerto antes que Caravaggio, Aníbal Carracci, pues se pagaba prácticamente el doble. Es decir, Caravaggio después de muerto incrementa mucho su precio, pero Aníbal Carracci lo había incrementado todavía muchísimo más. Bueno, por tanto, pues se da por una parte esa circunstancia biológica obvia de que el artista muere y ya no puede seguir creando. Por otro lado, la aparición de numerosísimas copias de aquellos cuadros de su mano que eran admirados, que eran apreciados. Y por otro lado se da aún otra circunstancia que se une a todo esto para hacer más compleja la gestión de ese volumen de pinturas vinculadas con su creatividad. Y es que el propio Caravaggio, sobre todo en sus primeros años en Roma, sabemos que había realizado varias repeticiones de sus propias obras. Ya saben que en este caso no podríamos hablar de copia, uno no se copia a sí mismo, sino que hablaríamos de múltiples originales o de repeticiones. Él realiza varias veces el mismo tema, sobre todo en los años finales del siglo XVI, por una cuestión fundamentalmente económica. Se saca un dinero y, por otro lado, volver a hacer algo que ya se ha hecho una primera, pues no resulta tan complicado como crear desde cero. Fíjense, justo el día 18 de mayo publicó como una gran primicia la prensa italiana, en concreto en este suplemento dominical llamado La Lectura, que el profesor Gianni Papi, que es uno de los más reconocidos expertos en la obra de Caravaggio, había supuestamente identificado la obra más temprana autónoma de mano de Caravaggio y que era una repetición de otra pintura también original, también de mano de Caravaggio, con el mismo asunto, que se conserva en las colecciones reales de Reino Unido. Bueno, esta noticia pues, ha sido recibida de una manera un poco tibia, en realidad, por parte de los otros especialistas en el pintor, pero justamente hoy la prensa española se ha hecho eco de ella. Justamente hoy ha aparecido ya en español, pues, en fin, un par de semanas más tarde que en Italia, esta propuesta de que, bueno, esto sería el primer supuesto Caravaggio, que es una repetición de otro que está ya en Londres, ¿no? Con lo cual, fíjense, ¿qué quiero decirles con esto? Pues que la tarea, en este caso, del historiador del arte o del investigador resulta compleja, puesto que ese enorme legado de Caravaggio está constituido, qué duda cabe, por obras originales. A veces estas obras el propio autor las duplicó, las repitió en vida, y por otro lado por una serie de copias antiguas de buena mano que se crearon, pues dando sobre todo respuesta a ese vacío que había creado en el mercado romano después de su muerte. Si hoy resulta un desafío para los que trabajamos con los medios del siglo XXI, a veces pues llegar a una certeza, a una seguridad sobre una obra que se puede atribuir pues a Caravaggio, imagínense en el pasado, cuando se trabajaba con infinitamente más reducidos medios para catalogar o para estudiar. Y así pues no sorprende
que algunas de las obras que el Museo del Prado posee en el pasado fueran considerados Caravallos y no lo son. Uno de estos casos es el bellísimo cuadro de Giovanni Serodine. Este Giovanni Serodine es un seguidor de Caravaggio que procede del Ticino, de la parte de Suiza que tiene lengua italiana, la parte sur de Suiza. Y este Giovanni Serodine pues pintó esta Santa Margarita resucitando a un joven que en el siglo XVII formaba ya parte de la colección real española, colgaba en el monasterio del Escorial y se tenía como un original de Caravaggio, con las herramientas que pues los estudiosos de pintura, que en aquella época eran pocos y además pues tenían, como les decía, medios muy precarios, pues contaban a su alcance, consideraban que esto era una pintura original de Caravaggio. Y así pues estuvo catalogada durante mucho tiempo. Un caso fluctuante fue el del ya célebre Ecce Homo aparecido en el mercado madrileño en 2021. Este Ecce Homo, pues ahora ya, sobre todo por las investigaciones de la profesora Cristina Terzaghi, sabemos lo sustancial de su trayectoria coleccionista. El primer propietario español, o al menos aquel que lo trajo a España, del que tenemos noticia certera, el conde de Castrillo, lo tenía con toda seguridad como Caravaggio, pero luego, cuando aparece algunas décadas más tarde en una sala del Alcázar de Madrid, se le atribuye a un caravallesco relativamente menor, conocido como Gerardo de Lenotti. Entonces, pues fíjense, pues esta fluctuación a un salto tan breve de tiempo y en un contexto oculto como era el de la colección real. Bueno, por tanto, pues digamos que cuando un museo ha de gestionar este legado, pues al igual que si lo hiciera una persona particular estudiosa de la historia del arte, pues ha de jugar con todas estas variables para determinar, para colocar cada obra en el lugar que le corresponde. Bueno, estábamos hablando sobre cómo Roma va a ser el epicentro del fenómeno. Y en este sentido, pues ya desde fechas muy tempranas del siglo XVII habrá distintos personajes españoles que vayan circulando por la capital pontificia. El perfil de estos personajes pues va a ser habitualmente el de clérigos de alto rango o diplomáticos. Va a ser el perfil más habitual de estos personajes que pasan por Roma y que tienen de alguna manera la capacidad económica y el interés por hacerse con obras de Caravaggio, copias de Caravaggio, o también pinturas de la escuela naturalista del Emanada. Y bueno, pues entre estos pioneros españoles estuvo este clérigo que aquí ven en un retrato del siglo XIX a su izquierda, este patriarca Rivera. Él fue un bastardo de la casa de los duques de Alcalá, pero con una alta formación eclesiástica y también pues con una gran capacidad económica. Él fundó en la ciudad de Valencia una institución todavía viva, el Colegio del Patriarca, destinada a la formación de sacerdotes siguiendo los postulados del Concilio de Trento. Y para dotar artísticamente este proyecto suyo en Valencia, entre otras cosas, compró numerosa pintura en Roma que incluían, por ejemplo, pues una copia, no mala, de la Crucifixión de San Pedro de Caravaggio, que aquí pueden ver. Entre los personajes que fueron circulando por Roma en las décadas sucesivas, aunque ya Caravaggio estaba muerto, y que demostraron algún interés por su obra, se encontró el tercer duque de Alcalá. Es uno de los personajes más cultos, más interesantes como coleccionista, como erudito de la nobleza española del primer tercio del siglo XVII. Y bueno, el duque de Alcalá, pues sabemos que tuvo una copia de la Virgen de los Peregrinos o Virgen de Loreto de Caravaggio. En el Museo Lázaro Galdiano se conserva esta copia que algunos han querido identificar con la que fue propiedad del duque de Alcalá, pero no hay certeza sobre ello, ya que esta obra pues la compró José Lázaro en París en tiempos de la Guerra Civil Española y no tenemos seguridad de que sea la misma. Por el contrario, sí que tenemos casi la certeza de que esta magnífica pintura de Nicolas Tournier, propiedad del Museo del Prado y actualmente
expuesta en estas salas del naturalismo de las que antes les hablaba, en la sala 7, esta Negación de San Pedro de Nicolas Tournier, que sería uno de estos autores que rápidamente se insertan en el lenguaje de Caravaggio y que pues alcanzan cotas de excelencia artística por ellos mismos. Casi con seguridad esta pintura perteneció al tercer duque de Alcalá y luego por distintos pasajes de propiedad llegó al Museo del Prado. Otro aristócrata presente en Roma y que allí se hizo con obras muy significativas de este autor y también otras del naturalismo fue el almirante de Castilla. Este almirante tenía una madre romana. Su madre era una señora de la familia Colonna de Roma y esto sin duda pues no solo le dio pues la capacidad de entender mejor esta cultura de la vecina Italia, sino también la de moverse lógicamente con mucha soltura y privilegio en el ambiente aristocrático romano. Los inventarios del almirante encontramos hasta 7 pinturas atribuidas a Caravaggio. La que más ha llamado la atención entre los estudiosos de su colección, algunas de las que aquí ven mencionadas todavía no se ha podido identificar, no hay certeza de cuál es, pero la que sí que se ha identificado y que más ha llamado la atención es la primera versión que realiza Caravaggio de la caída de San Pablo para la Capilla Cherasi en Santa María del Popolo de Roma. Esta pintura estuvo aquí un tiempo en Madrid, ya nos habló de ella la profesora Terzaghi en su intervención. Es además un Caravaggio singular porque está pintado sobre tabla. Esto no suele ser la opción preferente de nuestro protagonista. Y después de estar aquí un tiempo, pues volvió a Italia siendo vendida primero a unos genoveses y luego pasando a la familia Odescalchi. Hoy día pues es el Caravaggio de mayor entidad que permanece en manos de propietarios particulares. Hay otros Caravaggios que están en manos de privados, pero este sería pues el de mayor relevancia y pueden ustedes verlo en esta exposición que hay ahora mismo abierta en Roma sobre el pintor, a la que ya otros conferenciantes han hecho también alusión. Bueno, junto a Roma, el otro lugar principal en la vida de nuestro protagonista fue la ciudad de Nápoles y allí pues se daba la circunstancia que el poder civil recaía en la corona de España, era un virreinato español, con lo cual pues la capacidad de fluctuar las tendencias artísticas napolitanas hacia la península ibérica pues venía dada por esa coyuntura favorable en lo que sería pues el control político de este territorio. Y además, fíjense, ya se dijo en este auditorio dentro del ciclo, es un dato que igual a los italianos no les gusta mucho recordar, pero Caravaggio también nace como súbdito de la corona española. Él nace en Lombardía. Lombardía era un territorio también gobernado políticamente desde España y por esa circunstancia de nacimiento él era también súbdito de la corona, lo cual, bueno, tampoco constreñía al individuo a tener que ceñir su vida a lo que fuera el habitar en ese territorio, como vemos en el caso del propio Caravaggio, pero sí que tenía esa condición de nacimiento. Con lo cual en Nápoles pues, va a tener una integración bastante natural, bastante exitosa en el campo artístico y allí encontrará, como muchos de ustedes saben, a un protector en un tramo crucial de su vida, que fue el conde duque de Benavente, este aristócrata que actuaba como virrey de Nápoles. Tuvo además un virreinato muy dilatado porque este nombramiento se hacía por un trienio y a Benavente se le prorrogó 2 veces. Tuvo 3 trienios de gobierno, con lo cual fue un periodo bastante estable dentro del gobierno napolitano y eso pues le llevó pues, a dar también curso a su apetito coleccionista. Sabemos que fue suya la crucifixión de San Pedro, disculpen, la crucifixión de San Andrés, antaño en España y bueno, pues desgraciadamente salida de nuestro país, hoy día en el Museo de Cleveland, y también fue propietario, el conde duque de Benavente, de otra pintura de Caravaggio de la que conocemos copias, pero no se ha identificado la original, ¿no? Esto es una invitación para quien, en fin, haga excursiones por Castilla, por Zamora, ¿no? Pues que miren las sacristías, que todavía alguna sorpresa puede quedar, ¿no? Él tenía un San Genaro pintado por Caravaggio, el original no ha aparecido, conocemos ese cuadro a través de esta copia que realiza un copista muy eficaz de Caravaggio llamado Louis Finson.
Otro personaje que conocemos habitualmente como poeta y también como hombre un poco controvertido de tiempos de Felipe III y Felipe IV, el conde de Villamediana, pues pasa un tiempo en Nápoles asociado a la corte del conde de Lemos, y sabemos que Villamediana pues se hace con varios originales y también con copias del maestro. Es casi con certeza el David y Goliat del Museo de Viena, del que nos habló la doctora Gudrun Svodova, una obra que fue de su propiedad. Tuvo también una pintura parecida al chico mordido por el lagarto de la Fundación Longhi de Florencia. Sabemos que de una forma bastante excepcional Villamediana consiguió permiso del Pío Monte de la Misericordia de Nápoles para hacerse una copia a tamaño real de la célebre pintura de las 7 obras de misericordia de Caravaggio. Y bueno, pues esta obra curiosamente todavía tampoco ha aflorado, ¿no? Es una obra de gran tamaño, me refiero a la copia hecha para Villamediana. No, posiblemente se destruyera, ¿no? Pero es una obra de gran tamaño. Quién sabe si troceada, enrollada, pues todavía pueda subsistir en algún lugar recóndito. Y bueno, también tenía Villamediana una copia de una interpretación del Ecce Homo, de la que tampoco ha aflorado por el momento la pintura original. Se conocen muchas versiones de terceras manos de este Ecce Homo. El más notable en calidad es el que se conserva en el Santuario del Niño Jesús de Arenzano, pues todavía falta por aflorar la pintura original, si es que ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Esta que aquí les muestro es la de Arenzano, y sabemos que Villamediana tuvo otra copia de este mismo tema. Bueno, el conde de Castrillo ya lo hemos evocado como quien trajo a España y como quien fue propietario del famoso Ecce Homo aparecido aquí en 2021. Aparte de este Ecce Homo, el conde de Castrillo, virrey en Nápoles ya más entrado el siglo XVII, pues fue también propietario de la extraordinaria Salomé con la cabeza del Bautista, que puede verse en la Galería de Colecciones Reales, y pues es bastante probable que al menos en casa de Castrillo durante algún tiempo pues hiciera pareja o se relacionase con el Ecce Homo, que sucesivamente, como ya sabemos, sería regalado a Felipe IV y atravesaría pues toda una trayectoria de presencia en las colecciones reales hasta tiempo de Carlos IV. Para cerrar lo que sería esa evocación de los virreyes que de alguna manera actúan como coleccionistas e introductores del gusto por Caravaggio y por la pintura naturalista en España, pues se puede pues hacer ese cierre conclusivo con la figura del Marqués del Carpio. Un personaje extraordinario, un enorme coleccionista de pintura, de dibujo, de escultura, gran promotor musical, de óperas, de espectáculos, que tuvo también en su colección varias pinturas atribuidas al maestro. No hay certeza de cuáles serían esos cuadros que aparecen mencionados como Caravaggio en la colección del Marqués del Carpio. Se ha propuesto que uno pudiera ser este San Sebastián en colección particular, pero al ser una pintura de la que los propietarios no han dado gran facilidad para examinarla, pues no se tiene tampoco la certeza absoluta. Bueno, hemos visto, por tanto, cómo Roma actúa de gran epicentro de este fenómeno, cómo le sigue con una cierta distancia, pero también con gran vigor la ciudad de Nápoles. Y ahora les voy a proponer, retomando el mismo mapa del continente europeo que vengo utilizando para la charla de esta tarde, que recorramos lugares de la geografía europea en los que se va a radicar una corriente de inspiración naturalista, es decir, una corriente que mirará hacia el legado de Caravaggio. Y ya que nos encontramos en Nápoles, pues continuamos en esta misma geografía durante unos segundos más. En la ciudad de Nápoles, las obras que Caravaggio allí realiza, la interacción que él tiene con los pintores de la escuela local, y el gusto que va a haber por el concepto pictórico que él representa, pues hará que cale profundamente entre los creadores de esa escuela. Y el Museo del Prado, pues como heredero de parte de las colecciones reales, pues da cuenta de ese arte producido bajo la estela de Caravaggio en el virreinato español. Y una de estas pinturas que nos habla de ello, pues sería, por ejemplo, la decapitación de San Juan Bautista de Massimo Stanzione, donde
este momento dramático en el ultimísimo tramo vital del santo, pues lo configura con un cierto recuerdo de este mismo tema interpretado por Caravaggio en la isla de Malta, ¿no? Caravaggio pinta este tema para la concatedral de San Juan en la ciudad de Valletta, en Malta, y Stanzione de alguna forma pues se ve que tuvo conocimiento mediante pequeños bocetos o mediante algún tipo de dibujo, y aquí lo evoca haciendo, pues podemos decir, una versión actualizada de lo que el maestro inspirador de este movimiento había realizado. Y bueno, cuando hablamos del Nápoles barroco posterior a Caravaggio, un nombre que a todos nos viene con absoluta claridad es el de José de Ribera, una figura realmente extraordinaria que de manera injusta en alguna ocasión ha sido reducida a la de mero seguidor de Caravaggio, y no lo es. En realidad Ribera sí que parte de una lección caravallesca, pero él tiene una personalidad que es capaz de aportar mucho a ese legado, aporta en términos de colorido, de composición, de tensión emotiva. Y bueno, sí que Ribera se va a convertir en el grandísimo protagonista de la escena pictórica napolitana después de ese relativamente breve paso de Caravaggio, y a él pues también en su condición de súbdito de la corona, que hacía gala de serlo. Ya saben ustedes que su sobrenombre fue el Españoleto y que a veces firmaba así sus cuadros. Pues la entrada de pinturas de Ribera en las colecciones de la corona, de la alta aristocracia, de los altos funcionarios de Madrid, de muchas fundaciones religiosas por todo nuestro territorio, va a ser enorme. Ribera va a ser sin duda la gran figura referencial de ese legado modificado de Caravaggio en la ciudad de Nápoles, según se vio desde la España del siglo XVII. Y fíjense, aquí les traigo un dato estadístico que nos puede ayudar a entender su peso. A finales del siglo XVII, en el año 1686, fue realizado un inventario bastante minucioso de las pinturas que atesoraba el Alcázar Real, el que era por entonces el principal palacio de la corona española. Y bueno, pues el funcionario que realizó ese inventario, don Bernabé de Ochoa, demostró mucho celo, haciendo también una especie de tablas cuantitativas de lo que iba él detectando al inventariar la colección de pintura. Y así nos dejó pues una información de qué número de obras de los principales autores había en el Alcázar. Y bueno, pues se encuentra a José de Ribera en la 6ª posición. Vemos que unas posiciones muy avanzadas la tenían Tiziano y Rubens, pero la 6ª posición la ocupaba José de Ribera con 36 obras. Y esto, pues bueno, si queremos aplicar una estadística fría, nos daría casi un 2,5% del total de la colección real representada por la obra de Ribera. Esto nos habla de un éxito de este autor, de una apreciación, de una valoración, de un gusto por su obra. Buceando también en los fondos fotográficos del museo, pues puedo mostrarles esta fotografía de muy principios del siglo XX, que nos enseña cómo era una sala antaño dedicada por completo a la figura de Ribera. El Museo del Prado también hereda parte de esos cuadros de Ribera que estuvieron en la colección real. Los incrementa, se añaden otras pinturas a las que procedían de las colecciones reales, pues por compras, donaciones o entradas de la desamortización. Y bueno, pues aunque se ha cribado mucho siendo rigurosos a la hora de aceptar que es Ribera y que no este gran conjunto que el Prado exhibía a principios del siglo XX y que aquí ven en esta fotografía, pues todavía hoy tenemos 57 obras seguras de Ribera entre nuestras paredes. Los criterios museográficos han cambiado mucho. En la actualidad no nos plantearíamos presentar las obras con esta densidad, con este abigarramiento, con esta altura, pues fuera de la capacidad visual de cualquier humano, pero bueno, ya ven que de alguna manera esta exuberante museografía de principios del siglo XX pues servía también para acentuar la grandeza en número y en importancia de la obra de José de Ribera. Incluso en una adquisición que hicimos en 2021, pues viene a acentuarse esa situación en el tránsito del siglo XIX al XX. Fíjense, pues los conservadores del museo, como parte de nuestras obligaciones, hemos de seguir el mercado artístico, el mercado de
las subastas para estar atentos por si hay alguna obra que interese al museo y así incrementar nuestras colecciones. Y bueno, pues fue el caso de esta pinturita de un autor modesto, Miguel Pineda Montón, pero de gran valor documental para la historia del propio museo. Fíjense, pues nos representa la galería central de nuestro edificio Villanueva, como estaba presentada en esa fecha de tránsitos del siglo XIX al XX. Ya ven que con este color ocre en las paredes y exhibiendo fundamentalmente pintura española. Y bueno, pues dentro de lo que sería el encuadre que el pintor elige para esta curiosa vista interior del museo, pues sería el Martirio de San Bartolomé de Rivera, la obra protagonista, dando cuenta de cómo pues también la gente empezaba a reconocerse en Rivera, ¿no? Se veía, pues por así decirlo, uno de los rasgos de identidad del Museo del Prado y de la cultura española en este autor. Aquí ven que en el paño de la derecha de la fotografía, centrándolo casi, pues vemos la misma pintura fotografiada. Bueno, la isla de Sicilia también fue objeto de visitas de Caravaggio y en ella pues quedó algo de su estela. Ese legado de Caravaggio pues lo recogieron autores que de manera estable trabajaban allí, como puede ser el caso de Pietro Novelli y il Monrealese. De este autor en el Museo del Prado tenemos un par de obras. La que presenta rasgos más decididamente caravallescos pues sería esta Resurrección de Lázaro, que aquí les presento. Y luego también ese legado de Caravaggio en Sicilia pues fue puntualmente recogido por autores que se encontraban allí de paso, como es el caso de este neerlandés llamado Matthias Stom, que procediendo pues de ese ámbito del norte de Europa, transcurre una serie de años de su vida en Sicilia. Allí se impregna o tal vez se reimpregna, porque puede que primero hubiera pasado por Roma, de ese concepto pictórico emanado de Caravaggio y realiza obras pues como esta Incredulidad de Santo Tomás que tenemos en el Museo del Prado. Ya les decía que estas obras que podemos englobar dentro de la corriente del naturalismo pictórico, por lo general el Museo del Prado las ha expuesto hasta 2023 segregadas por escuelas nacionales. Y he podido encontrar un ejemplo visual antiguo de esto que les digo. Fíjense, este mismo cuadro de Matthias Stom que acabo de proyectarles, aquí lo ven a principios del siglo XX, en las salas que por entonces el Museo del Prado dedicaba a la pintura holandesa. Él, por ser neerlandés, pues digamos, tiene ese origen y esa nacionalidad, aunque en el caso de este Stom, pues fíjense, no se sabe con certeza si sería flamenco u holandés, pero bueno, en cualquier caso su lengua era la neerlandesa, era esa cultura, y aquí pueden ver cómo se exponía con una serie de paisajes holandeses que por concepto, por tamaño, por tipología, incluso por color, si pudiéramos ver la fotografía en colores, pues nada tiene que ver con lo que es el concepto pictórico que este Stom está defendiendo. Y es por eso que, bueno, que nuestro director, Miguel Falomir, pues tuvo la idea, tuvo la voluntad de que superásemos esta clasificación rígida por nacionalidades que a menudo lo que hace es entorpecer la comprensión de los fenómenos histórico-artísticos en su plena magnitud. Bueno, tuvimos hace pocos días la conferencia parte de este ciclo impartida por Rafael Japón, en la que él hizo una panorámica del naturalismo pictórico en la península ibérica. Yo, por tanto, no voy a incidir sobre esto que ya hemos visto, pero sí que me gustaría, pues, sobre este mapa en el que he señalado pues, la presencia que reconocen ustedes de Valencia, Sevilla, Toledo y Madrid, como tal vez los principales focos de ese naturalismo pictórico heredero de Caravaggio en nuestro territorio, sí que quería hacer un recorrido en absoluto complementario del de Rafael Japón, sino casi anecdótico, simplemente para apuntar que ese nexo puede ser visto desde muchos ámbitos. Y fíjense, pues sí, resulta obvio que este Pedro Núñez del Valle, que fue un pintor español que transcurrió en Roma no menos de 10 años de su vida, está documentado en 1613-14 en la Academia de San Lucas, que era pues como el gremio profesional de los pintores en la ciudad de Roma. Y sabemos que sigue por allí al menos hasta 1622, con lo cual
una buena década de su vida. Este Pedro Núñez del Valle la pasa en Roma. Y allí, pues claro, aprende no de Caravaggio, que directamente, pues por cuestiones vitales no pudo, pero sí de toda la estela que él había dejado, y posiblemente de una forma especial de Checo del Caravaggio, que era este chico que había trabajado codo con codo, que había estado junto al propio Caravaggio. Bueno, les decía que voy a hacer aquí un simple juego anecdótico con Pedro Núñez del Valle, y va a ser pedirles que se fijen ustedes en esta y en las siguientes 4 imágenes que van a circular rápido por la pantalla, en los sombreros rojos con pluma blanca. Ya sabemos que a veces pues, los pintores, igual que los actores o los músicos, pues tienen apego a un determinado elemento, a una determinada prenda, a un determinado signo distintivo, a un determinado rasgo visual con el que quieren asociarse. Y eso pasa en el presente, pasaba en el pasado. Y bueno, Pedro Núñez del Valle tuvo la misma querencia por los sombreros rojos con pluma blanca que tenía Checo del Caravaggio. Checo del Caravaggio, pintor que, como habíamos ya dicho, trabaja codo con Caravaggio durante unos años cruciales de su carrera. Esta curiosa pintura, descrita como el fabricante de instrumentos musicales, perteneció a la colección real española. Fue una de esas pinturas expoliadas por el rey José I Bonaparte, y luego, pues de una manera un tanto absurda, regalada por Fernando VII al duque de Wellington. Y es por eso que hoy día se encuentra en Apsley House con las pinturas que a principios del siglo XX el entonces duque de Wellington donó a la corona británica. Bueno, ya ven que este fabricante de instrumentos luce justo ese tocado del sombrero rojo con la pluma blanca. Y pues de nuevo lo vemos en Pedro Núñez del Valle, en este martirio de Santa Cecilia, por él pintado y hoy día en el Museo Granet de Aix-en-Provence. Núñez del Valle regresa a Madrid y continúa aquí su trayectoria como pintor. Cuando lo hace, pues se ve de alguna manera fuertemente influido por la tendencia pictórica que dominaba en Madrid en la década de 1630, en el ámbito religioso, donde se podía ganar más dinero o al menos era más fácil conseguir un encargo. Ese ámbito estaba fuertemente condicionado por la figura de Vicente Carducho, este pintor pues que en fin, tenía gran predicamento como realizador de ciclos religiosos. Y bueno, aquí, aunque podemos decir que Pedro Núñez del Valle pierde un poco de Caravaggio para ganar de carduchismo o de influencia de Vicente Carducho, simplemente por la necesidad de adaptarse al gusto que impera en Madrid en este momento, pero fíjense cómo en un segundo plano, arriba a la derecha, pues todavía pueden ver a un personaje con el sombrero rojo y la pluma blanca, ¿no? Con lo cual, pues fíjense cómo a veces pues esos gestos anecdóticos pues nos sirven también para trazar ciertos ADNs, ciertos vínculos en la interacción entre artistas. Bueno, esto no era más que un pequeño divertimento, seguimos con el recorrido geográfico y en Francia, aunque podríamos señalar otras ciudades que se ven también inmersas en el naturalismo, pero he querido pues señalar 2 de ellas. La primera es, por supuesto, la capital, la ciudad de París, y la segunda, como pueden ver ya en un confín cercano a Alemania, es una pequeña localidad llamada Lundwil. Esta Lundwil la tenemos ahí en este plano por algo que muchos de ustedes saben, aunque a lo mejor ahora de entrada este nombre no les diga mucho. Bueno, pues fíjense, en París, ¿qué va a ocurrir? Pues en París van a recalar artistas que han pasado una serie de años en Italia y que luego vuelven a su patria habiendo aprendido rasgos del caravallismo, como puede ser el caso de Simone Vouet, pero también con París se relacionan comercialmente algunos franceses que salen de Francia, que se asientan en Roma y que ya deciden nunca volver a su patria, porque encuentran en Roma un acomodo, entonces se quedan allí creando, como es el caso de Valentin de Boulogne, que se adapta plenamente a lo que es el espíritu del caravallismo, de esa pintura naturalista, pues con los rasgos que ya todos conocemos, y lo que hace es enviar obra a coleccionistas franceses, pero él quedándose siempre en Roma.
La ciudad de Lunéville, esta pequeña localidad cercana a la frontera con Alemania, pues justifica el ser nombrada en la tarde de hoy en este contexto, porque allí es donde se va a asentar durante buena parte de su carrera Georges de Latour, una figura extraordinaria, un pintor de una fortísima personalidad, en parte deudora de postulados del naturalismo, pero también pues con un carácter autónomo, con un carácter pues singularísimo, que le va a convertir en una de las cimas de la pintura francesa del siglo XVII, pese a estar en un contexto geográfico un tanto aislado, ¿no? Es un lugar pues, que no podemos considerar en absoluto encrucijada de nada en particular, sino un poco pues, apartado de todo lo que son esas rutas principales de los lenguajes artísticos. Ya con la doctora Ana Dieguez, pues tuvimos la ocasión de ver esa relación de dos titanes en la Europa del siglo XVII, como fueron Caravaggio y Rubens, con lo cual yo no volveré sobre ello, pero simplemente les ubico que en estos Países Bajos, los del norte y el territorio del sur de Flandes, pues también caló con enorme fuerza toda la influencia del caravallismo. Y allí, pues, en fin, incluso en contextos donde existían restricciones hacia las representaciones católicas, sobre todo en lo que es, obviamente, la parte holandesa, pues se dieron formulaciones interesantes o reformulaciones de los conceptos del caravallismo más destinados a un coleccionismo privado, más a una pintura de gabinete que iba dirigida a las clases de la burguesía y de las clases altas. Y bueno, estos neerlandeses pues estuvieron en Roma de manera abundante, de forma muy dilatada, y además, por lo que sabemos, se lo pasaron muy, muy bien. Se divirtieron mucho, buena parte de ellos. Configuraron una asociación, la de los Bentvueghels. Este término Bentvueghels, al parecer, tiene una cierta polisemia en la lengua flamenca. Una de las traducciones que puede dárseles al español es banda de pájaros o bandada de pájaros. Y estos Bentvueghels pues fueron una asociación de pintores eminentemente neerlandeses asentados en Roma, o al menos que realizaban estancias dilatadas en la ciudad de Roma, con un interés muy, muy especial por los postulados artísticos de Caravaggio, aparte de por el vino. Ya pueden ustedes ver en este dibujo que representa a un grupo de Bentvueghels en torno a una figura de Baco sentada sobre un barril. Estos Bentvueghels pues, fueron unos extraordinarios difusores del lenguaje del naturalismo desde Roma hacia los territorios de lengua neerlandesa. Y bueno, pues ellos reconfiguraron en unas claves populares, en unas claves de bajos fondos, algunos de los temas que Caravaggio había ya introducido, y crearon pues una cultura visual que tuvo un calado largo en el tiempo. Aquí, por ejemplo, de esta órbita neerlandesa de la pintura del naturalismo, el Prado posee el charlatán sacamuelas de todo Rombout, que ven aquí a su izquierda, pues muy representativo de lo que es esa configuración de una determinada visión de la pintura naturalista hecha por los neerlandeses que transitan por Italia. Y queda un sustrato, un recuerdo visual, incluso en autores que trabajan con conceptos pictóricos más modernos, más renovados, ya también en fases tardías del siglo, como puede ser el caso de Bernardo Strozzi. A Strozzi pertenece la pintura que ven a su derecha, con la curación de Tobías, en la que puede, a lo mejor, adivinarse un recuerdo lejano, o puede que no, esto es tan solo una sugerencia, una sugestión más bien, en el modo en el que Tobías coloca, en que el ángel coloca sobre Tobías sus manos para curarle los ojos, y el gesto que realiza el sacamuelas de la pintura de Rombout para extraer la muela cariada de su pobre y desgraciado paciente. Bueno, en cualquier caso, también este caravallismo o este naturalismo de raíz nórdica pues tiene su eco en el Museo del Prado. Hay una obra interesante, pero que no tenemos en este momento expuesta hasta hacer pues, un trabajo de examen, restauración más minucioso de la misma. En principio, pues, bueno, el criterio de los conservadores de la colección flamenca a la que pertenece era el de no darles pues, el nivel
exigido para estar expuesta en las salas del Museo del Prado, pero a lo mejor, pues después de estos trabajos de restauración y estudio, a esta Judith con la cabeza de los Fernes de Nicolas Regnier, uno de estos flamencos que se introducen de lleno en el lenguaje de Caravaggio, pues podamos darle una segunda oportunidad. Y pues nos quedan todavía otros enigmas muy interesantes por resolver en la colección del museo, como es, por ejemplo, el saber algo más de esta excelente copia de la Santa Catalina que el museo tiene depositada en la iglesia de San Jerónimo, aquí justo detrás de nuestra sede. Igual el párroco de la iglesia no estará muy contento de que yo les haga esta sugerencia, pero si algún día pasan ustedes por allí, pídanle permiso para entrar a la sacristía, y en la sacristía está esta magnífica copia de la Santa Catalina que también estamos intentando estudiar pues, con pruebas técnicas, con análisis, para ver si podemos saber un poco más de ella, porque sí que es una copia sin duda antigua, de gran calidad, cercana a la realización posiblemente del original de Caravaggio, que pertenece a nuestros hermanos del Museo Thyssen, al otro lado del Paseo del Prado, y por tanto, pues bueno, todavía quedan parcelas de la colección por clarificar. Bueno, pues el anterior conferenciante me lanzó un desafío que muchos de ustedes recordarán, de inteligencia artificial haciendo caminar al caballo de Caravaggio. Yo no llego a tanto, pero sí que le he pedido, con unos logros pues relativamente modestos, a la inteligencia artificial que evocara al propio Caravaggio a los 39 años de su edad, paseando por el Museo del Prado y contemplando la única obra que por ahora de él tenemos, que es David y Goliat. Muchas gracias por su atención.